en el Salmo número 1. Salmo número 1. ¿Estamos todos allí? Voy a dar lectura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pueden tomar asiento y vamos a orar. Amado Señor, Santo Padre, ante ti estamos en esta mañana para rogarte una vez más, a ti, oh Dios, que seas tú proveyéndonos de tu Santo Espíritu, que seas tú iluminando nuestros ojos para poder ver las maravillas que hay en tu ley, que seas tú, oh Señor, limpiando nuestros oídos para poder oír sin ningún impedimento lo que está en tu palabra. De la misma manera, oh Dios, que sea tu Santo Espíritu capacitándonos para poder vivir lo que tú nos dices en tu palabra. Te damos gracias, oh Señor, porque en esta iglesia se ha enseñado tu palabra y nada más que tu palabra, lo cual es lo que necesitamos como tu iglesia. Gracias, oh Señor, porque una vez más, un domingo más, disfrutamos de lo que dice tu palabra, que mira cuán hermoso y cuán glorioso es estar los hermanos juntos, en armonía. Bendice este tiempo, oh Señor, y que sea para tu gloria. En Cristo Jesús, amén. Amén. El libro de los Salmos, o también llamado Salterio, está compuesto por 150 salmos, que a su vez se distribuyen en 5 secciones. La palabra salmo, como se titula este libro, en el idioma hebreo significa cánticos entonados con instrumentos de cuerda, o cánticos acompañados con instrumentos de cuerda. Ya al idioma hebreo, la palabra salmo quiere dar a indicar una oración, una plegaria a Dios. Y de este título podemos concluir que los salmos son oraciones cantadas a Dios. Los salmos son oraciones cantadas a Dios. Y dentro de estos salmos encontramos de diferentes géneros, de diferentes tipos. Por ejemplo, hay salmos que netamente son himnos, de los cuales se cantan, y el autor los cantaba, y el pueblo de Israel también. De la misma forma la iglesia cristiana. Hay otros salmos donde el escritor, el autor, se lamenta de su condición, ya sea persecución, enfermedad o muerte, pero al terminar ese mismo salmo, él glorifica a Dios, exalta a Dios, porque a pesar de su condición, él ve que Dios sigue ahí y no lo ha abandonado. Otro tipo de salmo también es el salmo de acción de gracias, donde el escritor lo que hace es de una manera muy sublime agradecer a Dios por lo que ha hecho en su vida. Otro tipo de salmos es aquellos salmos que exaltan el reinado de Dios, aquellos que comienzan con Jehová reina. Y también están los salmos de confianza, donde el orador lo que hace es expresar su confianza en Dios, a pesar de lo que sucede. Y como otro tipo de salmos, están los salmos de sabiduría. Los salmos de sabiduría lo que hacen es contrastar
la vida sabia con la vida necia. Por eso se llaman salmos de sabiduría. Lo que hacen es contrastar, ponen en un lugar cómo es el sabio y en otro lugar cómo es el necio. Es aquí donde el salmo primero es un salmo de sabiduría. El salmo 1 lo que hace es mostrar primero al varón sabio, que lo llama como la primera palabra, bienaventurado, dichoso. Y por otro lado presenta al hombre necio. ¿Y cómo los llama? Los malos. Este salmo primero está allí puesto como una introducción a todos los demás salmos. Alguien dijo que todos los demás salmos son la explicación del primero. Este salmo está allí para decirle al lector esto. Para decirle al lector, primero, que es seria, es importante, tiene gran nivel de seriedad la adoración a Dios. Es decir, este salmo quiere presentarle al lector la seriedad que conlleva adorar a Dios. Para al final decirle, si quieres adorar a Dios, debes seguir ¿cuál camino? El camino sabio. Para poder introducirse, para seguir adorar a Dios, debe ser sabio, debe ser bienaventurado. Porque si eres como los malos, simplemente perecerás. Y esto nos quiere enseñar el Salmo número 1. Y la seriedad que conlleva adorar a Dios nos las presenta primero mostrándonos cómo debe ser esa persona dispuesta para adorar a Dios. Es decir, por un lado nos presenta que el andar del varón bienaventurado. Por otro lado nos presenta el andar de los malos. Y algo particular de este salmo es que concluye diciéndonos cuál es el destino que les espera a estos dos. Por eso es que nos dice a nosotros, nos muestra a nosotros la seriedad que conlleva adorar a Dios, alabar a Dios, de levantar cánticos a Dios. No siendo más, podemos entrar a mirar primero el andar del varón bienaventurado. Versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Salmo aquí nos dice de aquel varón bienaventurado, primero, que se aparta del mal, se aparta del pecado. Segundo, nos dice que ama la palabra de Dios. Y tercero, nos dice que es fructífero. Y nos enseña estas tres cosas el Salmo. Primero presentándonos qué es lo que no hace el varón bienaventurado. ¿Qué es lo que no hace el varón bienaventurado? No anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, y no se sienta en silla de escarnecedores. Eso es lo que no hace el varón bienaventurado. Ahora bien, ¿qué es lo que significa bienaventurado? ¿Qué significa ser un varón bienaventurado? Esta palabra bienaventuranza en otras Biblias está dichoso. Esta palabra bienaventurado quiere indicar una felicidad enorme. Es como ponerla de manera exaltada, como expresarla de manera muy exagerada. Felicísimo,
dichosísimo. Es un gozo doble. O sea, es una felicidad verdadera. ¿Por qué? Porque está basada en el camino del Señor y no en el camino de los hombres. Esta es la verdadera felicidad. Y este varón aquí descrito es el verdadero alegre, es el verdadero afortunado, es el verdadero dichoso. Que si de alguien se puede decir que es completamente feliz, es de este varón. Es de este varón. Y este varón no anda en consejo de malos, no está en camino de pecadores y no se sienta en silla de escarnecedores. Estas tres cosas que no hace el varón bienaventurado son como una escala de maldad. Es una escala de maldad. ¿Cómo comienza? Así. No anduvo en consejo de malos. Esto da la idea de que iba caminando y pasó por ese camino. No se quedó allí, sino que pasó simplemente. Es como cuando salimos al centro, entramos a un local, pero volvemos a salir y pasamos. Esa era la idea. Es algo no muy grave. No es muy grave. Solamente pasó tantito en el camino de malos. No se quedó allí. No es tan grave, por eso está aquí a este nivel. Está a este nivel. Pero la segunda oración dice, ni estuvo en camino de pecadores. Ese verbo estuvo quiere indicar una permanencia. Una permanencia. Es decir, que este hombre no solamente pasó, sino que allí se demoró mucho tiempo. Está aquí, no es nada muy grave, no es grave, pero ahora se está agravando. La maldad es poca. Cualquiera de nosotros nos topamos por ahí con personas incrédulas, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, incluso solamente con salir para la tienda. Pero esta maldad se está incrementando. ¿A qué? A permanecer allí. Y si está aumentando esta maldad, viene a llegar a su clímax. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto da la idea de la confraternidad con estas personas. No solo que pasó o que permaneció allí, sino que se entabló una amistad estrecha con estas personas. Pero lo glorioso que nos dice el Salmo es que el varón bienaventurado no anduvo en camino de pecadores, no anduvo en el consejo de malos, no estuvo en el camino de pecadores y no se sentó en silla de escarnecedores. Es decir, que en esta incrementación de maldad, el varón bienaventurado no ha estado allí. Y lo quiere enfatizar diciendo no. Este es el hombre bienaventurado. Esto es lo que el hombre bienaventurado no hace. No lo hace. Sin embargo, como es un hombre dichoso, es un varón bienaventurado, no solo por negarse a hacer ciertas cosas, sino por hacer lo que debe hacer. Esto es lo que nos muestra el versículo 2. Lo que el varón bienaventurado hace. Lo que hace el varón bienaventurado. ¿Qué es lo que hace? Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es lo que hace el varón bienaventurado. Esto es lo que hace una persona totalmente dichosa. En la ley de Jehová está su delicia, está su deleite. Es decir, que su más grande placer lo encuentra
en la palabra del Señor. Y no solamente lo encuentra allí, sino que es la misma palabra de Dios su más grande placer. Tanto así que la medita de día y de noche. ¿Cuándo medita el varón bienaventurado la palabra del Señor? De día y de noche. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa de día y de noche? ¿Será que cuando se levanta? En todo momento. No quiere decir que recién se levanta, recién despertó, medita en la ley y antes de acostarse lo hace. No. Desde que se levanta hasta que se acuesta, ha estado meditando en la palabra del Señor. Esto tampoco significa que se deba hacer todo el tiempo. Me refiero, hubo una época en la que algunas personas vigilaban que las otras personas estén meditando en la palabra del Señor en horas de la noche. Me refiero, en horas que debían dormir. Ya, hay corazones sinceros que de verdad leen la palabra del Señor de noche y quieren seguir leyendo, y quieren. Eso no está mal. Lo que está mal es no irse a dormir por tener temor a que Dios me castigue por no haber leído su palabra en la noche. Lo que me quiero dar a entender es que no hay que irse al legalismo. No hay que irse al legalismo. Porque esto no se trata de legalismo. Se trata de bienaventuranza. Se trata de dicha. Se trata de felicidad, de un gozo en el Señor. No por lo que yo haga. El gozo en el Señor no viene porque yo lea la Biblia. El gozo en el Señor no viene porque yo memorice su escritura. No viene porque yo medite en ella. El gozo en el Señor viene porque Él me ha permitido leer la Biblia. Me ha dado la capacidad de poder memorizarla. Y me da el tiempo para meditarla. Este hombre dice que medita en la ley del Señor de día y de noche. Esta palabra medita, o esta acción de meditar, quiere dar a entender la misma acción que hace la vaca cuando come pasto. Rumiar. Esa es la palabra. Rumiar. ¿Cuál es el proceso de la vaca comiendo? Listo. La vaca va y come pastico, lo mastica y lo sigue masticando hasta que lo lleva a su estómago, a sus estómagos. Primero pasa por el 1 y segundo estómago. Después de eso, ¿qué pasa con ese bolo alimenticio? Se devuelve a su boca y ¿qué hace? Lo mastica y lo sigue masticando. ¿Para luego qué? Para luego pasarlo al tercero y cuarto estómago. Ese es el mejor ejemplo con el cual esta palabra meditar, por el cual esta acción meditar cabe. ¿Por qué? ¿Cuántas horas trabajamos nosotros? Lo legal son 8 horas. Algunos trabajan 10, otros 12. Pues les digo, comer es el trabajo de la vaca. Dura 8 horas, 10 horas, con una sola comida. En ese proceso. Y este varón bienaventurado medita en la ley del Señor siempre. Eso también quiere indicar, no como se entiende la meditación al día de hoy en algunos lugares, como pues relajarse, no pensar en nada y así, tomar una posición como yoga. Eso no es meditar. Aquí, este varón bienaventurado medita la ley del Señor diciéndosela a él mismo. Esta palabra meditar es hablar en murmullo. Hablar bajito. Y lo que hace este varón bienaventurado es hablársela a él mismo, para él mismo.
esta acción de meditar en la palabra del Señor no es pasiva. No es que me voy a sentar a meditar y ahí se quedó. No piensa nada, piensa en lo que hizo el día anterior o lo que hará después. No. La acción de meditar es repetirse constantemente la palabra del Señor. Y voy a redundar un poco, repetirse a sí mismo la palabra del Señor, repetírmela a mí. Esto es meditar. Esto es lo que hace el varón bienaventurado, que en todo momento y en toda oportunidad que tiene, medita en la ley del Señor. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos hacerlo. Pero hermano, algunos trabajamos, nosotros tenemos hijos, que hay de la esposa, que hay de los deberes, sí, todos tenemos deberes. Pero vean algo bueno de todos esos deberes. De todos esos deberes que tenemos, no debemos dejar que nos aparten de Dios, antes que nos acerquen a Dios. ¿Qué tal si en el momento del trabajo podemos ir recordando un versículo y repetirlo, sin descuidar el trabajo? Se puede. ¿Qué tal si en las horas de descanso? ¿Qué tal si en familia nos reunimos y recordamos un versículo? Así que no hay excusa. Este varón bienaventurado no vio ningún impedimento y no tenía ninguna excusa para meditar en la ley del Señor de día y de noche. Esto es lo que hace el varón bienaventurado. Ahora, el versículo 3, lo que hace el Salmo 1 es presentarnos a nosotros una ilustración, nos hace un dibujo de cómo es esta persona bienaventurada, de cómo es esta persona dichosa, de cómo es esta persona completamente feliz. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es el dibujo. A esto es lo que se compara el varón bienaventurado. Miremos cuál es esta imagen. Un árbol plantado. Pues, todos sabemos que los árboles están plantados, pero este árbol plantado está plantado particularmente en un lugar muy especial. Es junto a un río, junto a corrientes que fluyen, corrientes de agua que van fluyendo. Es como que está a la orilla del río. Este árbol está allí plantado. ¿Y qué podemos saber de que un árbol sea plantado a la orilla del río? Se alimenta mucho mejor que cualquier otro árbol, por más abono que le pongan. Se alimentan mejor. Y además de que se alimenta mejor, ese sustento no falta. No va a faltar. Esa es la imagen del árbol plantado junto a las corrientes de agua. Y de ese alimento, este árbol absorbe todos los nutrientes posibles. Todos los nutrientes posibles. ¿Que cuáles son esos nutrientes posibles? Son todos los que necesita el árbol. De tal manera que da fruto en el momento que debe dar fruto. Y algo fuera de lo normal es que su hoja no cae. Su hoja no cae, su hoja no se marchita. Su hoja no se va a marchitar a pesar de que los otros árboles sí se les caigan las hojas. ¿Por qué? Por lo mismo. Tiene su fuente de alimento que no se acaba, no se acabará y sigue fluyendo. Lo sigue alimentando vez tras vez. Y lo curioso que pone aquí el versículo 3 al final, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. ¿Está hablando del árbol? ¿Qué es lo que hace el árbol? Dar fruto.
Es decir, que el árbol es próspero en dar fruto, es próspero también en producir sombra, es próspero también en dar oxígeno, es próspero. ¿Pero por qué es próspero? Porque está junto a corrientes de agua, está allí plantado, y nadie lo va a llevar de ahí. Está plantado junto al alimento que necesita. De esta misma manera es el hombre bienaventurado. De esta misma forma es el varón bienaventurado. ¿Está plantado en qué? El hombre bienaventurado. La palabra. Tiene la palabra allí. ¿Y qué hace él? Medita en ella de día y de noche. Eso es lo que indica estar plantado. Eso lo planta allí, que tiene su alimento, tiene la fuente de su alimento. Ahí, está estrechamente ligado, no se va a soltar de ahí. ¿Por qué? Porque él tiene su alimento que no le falta, que es constante, que nadie se lo arrebatará. Da fruto en su tiempo. Este hombre bienaventurado no medita en la ley del Señor para quedársela él mismo, o para quedarse con las bendiciones él mismo, no, sino para mostrar las bendiciones de Dios a los demás. Por eso da fruto, y eso prosperará. ¿Por qué? No porque se sacia en su alimento, en su propio alimento, sino porque se sacia en el alimento que le da el Señor. Y él lo que hace es agarrar ese alimento, masticarlo, llevarlo a su mente, volverlo a su boca, masticarlo. Lo repite, lo piensa, lo repite. Entonces, esto es lo que hace el varón bienaventurado. Se aparta del pecado, ama la ley de Jehová y es fructífero. El Salmo nos muestra esto acerca del varón bienaventurado, cuando nos dice qué es lo que no hace el hombre bienaventurado, qué es lo que hace el varón bienaventurado y a qué se compara el varón bienaventurado. Ese es el camino, ¿cuál? Del sabio, del bienaventurado. Este es el camino correcto. Ahora el Salmo nos pasa a mostrar el andar de los malos. Dice el versículo 4: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Esto es lo segundo que nos muestra el Salmo. El contraste con el varón bienaventurado son los malos. ¿Qué nos dice de los malos? Versículo 4, la primera frase, dice: no así los malos. ¿Qué quiere decir eso? Que los malos no son como el hombre bienaventurado. Los malos no son como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No, ellos no son así. Los malos no son como el hombre bienaventurado. ¿Qué quiere decir eso? Que los malos no se apartan del mal, que los malos no aman la ley del Señor, que los malos no son fructíferos. Con esta frase nos indica cómo son los malos. También quiero que podamos ver que en los versículos 1 y el 2 también nos habla algo acerca de los malos, además del versículo 4. Primero, veamos qué no hacen los malos. Los malos, ¿qué no hacen? El versículo 2, ¿qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Esto de quién lo está hablando? Del varón bienaventurado. Aquí lo tenemos, está bien, ya lo hablamos. Pero los malos no son como el varón bienaventurado. ¿Qué quiere decir? Que los malos no meditan en la ley del Señor. Eso es.
Esto no hacen los malos. No meditan en la ley del Señor. ¿Por qué no meditan en la ley del Señor? Porque no la aman, no la buscan, no la conocen, no les importa. No les importa. Esto es lo que hacen los malos, lo que no hacen los malos. También lo que hacen los malos como tal. El versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿De quién lo habla? Del varón bienaventurado. Ya lo vimos y aquí está. El varón bienaventurado no está en la incrementación de maldad del malo, pero el malo sí. El pecador sí. ¿El pecador qué hace? Listo, el pecador anda en consejo de malos, el pecador está en camino de pecadores y el pecador se sienta con los escarnecedores. Y además de eso, el pecador se llama malo, pecador, escarnecedor. Este es el malo. Aunque el versículo 1, 2 y 3 nos habla del bienaventurado, también nos da rasgos de cómo es el malo, qué no hace, qué hace. Este nombre malo para el pecador, o en consejo de malos, lo que nos quiere decir es que estos consejos van en contra de la ley del Señor. Van en contra del hombre bienaventurado. Van en contra de lo que sabe el hombre bienaventurado. Este camino de pecadores es una vida completamente en el pecado. Este camino de pecadores es una vida que es lo contrario a lo que aprendimos en la escuela. ¿Qué aprendíamos en la escuela? Estamos muertos al pecado. Hemos recibido la gracia del Señor. Por tanto, hemos muerto al pecado y no pecaremos deliberadamente. Pero este camino de pecadores es eso. Es un pecado deliberado. Es pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado. Lo peor de eso es que no se cansan de pecar, sino que se deleitan más en ese pecado. Eso es el malo. Eso es el pecador. Eso hace el malo. Y en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa palabra escarnecedor es un burlón. Alguien que se burla, no solo de Dios, sino también del varón bienaventurado. Se burla de que el hombre bienaventurado esté día y noche meditando en la ley del Señor. Y como se burla, busca su deleite en lo que él quiere deleitarse. Cuando en realidad, en los deleites que busca el pecador, no van a satisfacer ese hueco espiritual que tiene. Nunca. Los deleites de este mundo nunca van a satisfacer al hombre. Solamente el Señor. Solamente Dios satisface al hombre en toda su necesidad. Lo que no hace el hombre malo es deleitarse en la ley del Señor. No se deleita en la ley del Señor. Pero lo que sí hace es deleitarse en su pecado. Pero el versículo 4 no solo nos dice que los malos no son como los bienaventurados, como el hombre bienaventurado, sino que nos da la ilustración de cómo es un hombre malo, de cómo son los malos. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo que arrebata el viento. Yo quisiera que me leyera esta versión, la NBI, la que tiene en sus manos. En cambio, los malvados son como pájaros trabajo del viento. Esto es. Los malvados son como paja arrastrada por el viento. Yo esta idea la aprendí así y quiero que también ustedes puedan aprenderla. Es como en las películas del Medio Oriente, que hay un desierto. Esta película es de vaqueros, que hay un desierto y que
Gracias. El lejano oeste. Al otro lado. Al otro lado. Sí, sí, sí. Esas películas de vaqueros, gracias. Ya están aprendiéndolas. Estas películas de vaqueros, donde hay un desierto, hay cactus alrededor, pero hay un pedazo de paja que va así, saltando, se la va llevando el viento. Así yo aprendí esta imagen. Sin embargo, el texto nos quiere dar una imagen mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Es el tiempo de la siega. Hay que recoger la cosecha, el grano específicamente. Pero, como el grano viene con esta cascarita y con esta pajita que nos sirve, entonces en este tiempo no había, por decirlo así, un colador que hiciera este trabajo. Lo que hacían era tomar la cosecha, tirarla hacia arriba, de tal manera que el viento se llevaba la basurita que tenían los granos. Hoy en algunos lugares también se hace, pero esa era la idea: tirar hacia arriba la cosecha, el maíz, de tal manera que el viento se llevara todo aquello que nos sirve, la basurita, lo limpiaba, y volvía a caer solamente el grano, limpiecito. Esta es la imagen. Es decir, que en la cosecha, lo que se tira hacia arriba, están mezclados los varones bienaventurados con los malos. ¿Qué hace el viento? Limpia el lugar de los bienaventurados, se lleva a los malos. Se lleva a los malos. Son como el tamo que arrebata el viento. Este tamo es la basurita del maíz, es la basurita del grano que el viento se lleva y que hay que quitarla, porque no hace parte del maíz, no se vende y no se come. Hay que quitarla. A esto es lo que se asemeja a un hombre malo. Así es como un hombre malo luce. Es decir, que en todos los deleites de su pecado, ¿qué va a pasar al final? Desaparece. Desaparece por completo. A eso es lo que se asemeja. Y esto es lo que nos está mostrando el Salmo primero. El camino correcto y el camino que no es el correcto. Ahora, lo que hace el Salmo es, después de que ya hemos visto el varón bienaventurado y los malos, nos presenta una conclusión. Una conclusión en versículos 5 y 6. Y de esa conclusión nos dice el destino de estos dos. Que, en cierta forma, del malo ya lo sabemos. ¿Cuál es? Desaparecer. Un viento se lo lleva. ¿A dónde? Ni idea. Dice el versículo 5 y 6. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo creo que ya podemos notar cuál es el destino que les espera a cada uno. El versículo 6 lo enfatiza. Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos desaparecerá por completo. Versículo 5. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Quiero ir al mismo ejemplo del maíz. Cuando se tira, hay que limpiarlo. Bueno, hay que limpiarlo tirándolo, que el viento se encarga, porque la basurita no hace parte del maíz. La basurita no debe estar en el lugar donde está el maíz. De esa misma forma, el salmista está diciéndonos aquí que en el lugar de los justos no debe haber personas malas, no debe haber burladores, no debe haber pecadores. Por eso es que ellos no se levantarán en el juicio, no podrán estar de pie juntamente con los justos ante Dios. No podrán. Estarán apartaditos.
¿Por qué? Porque no hacen parte de los bienaventurados, no hacen parte de los cristianos. Y ojo también, como cristianos tampoco hacemos parte de los pecadores, tampoco hacemos parte de los burlones, tampoco hacemos parte de los malos. Y esto es muy en cuenta. No solo es que, ellos no van a estar con nosotros, no, nosotros no debemos estar con ellos. Por tanto, no estaremos tampoco con ellos. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Lo quiere enfatizar una vez más. No habrá pecadores cuando los justos estén reunidos. No habrá pecadores. Y el final, versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El camino, la senda, está hablando de dos estilos de vida: el del justo y el del malo. Uno, Jehová conoce. ¿Qué significa eso? Sí, que Dios sabe que yo leo la Biblia y... No. Dios no solamente sabe o conoce que somos cristianos, no. Dios, además de saberlo, nos guía en este caminar. Dios, además de saberlo, nos guía en este caminar. Eso nos quiere indicar la frase allí: Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. ¿Por qué? Porque no hay nadie, o no está el Dios, el buen Dios que los guíe. No está con ellos. Por tanto, tampoco nosotros debemos estar con ellos. Dos caminos que el Salmo 1 nos da a elegir. El primero, el del varón bienaventurado, el de la bendición suprema. El segundo, el de la maldad suprema. Y nos concluye mostrándonos el final de cada uno: la bienaventuranza suprema, eterna, y la destrucción eterna. Pero no hemos terminado. No hemos terminado. El Salmo nos habla de el varón bienaventurado. O sea, está hablando de una persona en concreto, que esto es cierto, de un varón que es totalmente feliz por lo que hace. Y de este varón bienaventurado no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, y no se sentó con los burladores. Preguntémonos cada uno de nosotros: ¿será que nosotros no hemos hecho esto alguna vez en nuestra vida? ¿Estamos exentos a que anduvimos una vez con los malos? ¿A que estuvimos una vez con los pecadores? ¿A que nos sentamos con aquellos que se burlaban de los cristianos? ¿Qué quiere decir? Que este salmo directamente no habla de nosotros, porque este varón bienaventurado nunca lo hizo, no ha estado, no estuvo, no anduvo y no se ha sentado. O sea, no lo ha hecho en su vida, nunca. Nosotros lo hemos hecho. De este varón bienaventurado es aquel que conocemos, que hace más de 2000 años atrás vino, habitó entre nosotros, habitó en el planeta Tierra. Pero otra vez, presten atención, no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores y no se sentó con los escarnecedores. ¿Qué era lo que él hacía? Enseñaba, Pero en cuanto a los pecadores, ¿qué hacía? Los confronta, los reprendía, les mostraba su pecado. ¿Se reía con ellos? ¿Disfrutaba con ellos? Sí, harto. No. Al contrario, los confrontaba con la misma palabra, el pecado en el que ellos estaban. Explicó y aclaró muchas cosas de la palabra que ellos mismos habían torcido.
Es decir, en Cristo, en el Señor Jesucristo, es de quien este salmo habla. Este salmo está hablando del Señor Jesucristo, el único varón bienaventurado que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó con los escarnecedores. Él no estuvo en esta incrementación de maldad, nunca. Al contrario, Él la rechazó. ¿Y qué es lo que hizo? Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, de día y de noche. Esto hacía nuestro Señor Jesucristo. Él se deleitaba en la palabra del Señor, se deleitaba en meditarla, en obedecerla y en enseñarla. Sabemos del Señor Jesucristo que no dormía por orar, no comía por hacer la voluntad del Padre. O sea, ¿quién persona más bienaventurada en la vida que el Señor Jesucristo? Quien prescindía de las necesidades naturales del cuerpo para hacer la voluntad del Señor, para hacer lo que su palabra dice, para hacer lo que ya había meditado de día y de noche. Si de alguien podemos hablar que ha sido completamente feliz en el mundo, en esta vida, es del Señor Jesucristo. Él ha sido el hombre más dichoso, el hombre más gozoso, el hombre más alegre sobre el planeta. Y el versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Será que lo que él hizo no prosperó? ¿Será que el alejarse del pecado, apartarse del pecado, amar la ley del Señor, no lo llevó a ser próspero? Pero ¿cómo fue esta prosperidad? Muchas riquezas, muchos bienes, muchas posesiones. No, él se despojó siendo Dios. Se despojó. No tomó esta esencia de Dios como algo que él se robara. Él se despojó. ¿De qué manera? Tomando forma de siervo, tomando forma de hombre. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, fuéramos ricos por él. Cristo es el varón bienaventurado de quien habla el Salmo 1. Si vemos en los evangelios, la vida del Señor Jesucristo fue sin mancha, sin pecado. Fue totalmente apartado del mal y totalmente entregado a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué esa vida justa? ¿Para qué esa vida recta? ¿Para qué esa vida sin pecado? ¿Para qué? ¿Saben para qué fue? Para darle en la cruz. Para darle en la cruz. O sea, una vida intachable. Para darle en la cruz. La vida intachable de Cristo, Él la vivió para darla en la cruz. Él la dio en la cruz. ¿Pero qué provecho tuvo? Todo el provecho del mundo. ¿Cuál fue? Dar su vida para rescatar a aquellos los que el Padre le había dado. Para rescatarnos a nosotros. Para rescatarnos a nosotros del pecado, para rescatarnos a nosotros de esa esclavitud que teníamos al pecado, de esa servidumbre que teníamos sin impedimento al pecado. Para eso fue. Pero, escuchen otra vez, una vida totalmente apartada del mal y totalmente entregada a Dios, fue entregada al pecado para que tú tengas vida y ahora vivas para Dios. De acuerdo a la enseñanza del Salmo, esta vida que dio Cristo en la cruz fue para que tú y yo
y todos los que han creído en su nombre, y todos los que creerán, sean parte de esta bienaventuranza. Cristo dio su vida en la cruz para que seamos parte de esta bienaventuranza, de esta alegría eterna, de esta dicha sobre todas las dichas, de este gozo supremo, para que nosotros vengamos ¿a qué? A no andar en consejo de malos, a no estar en camino de pecadores, a no sentarnos en silla de escarnecedores, sino ¿a qué? A meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Cristo dando su vida en la cruz. Cristo dando su vida en la cruz nos dio la oportunidad a nosotros de participar de esta bienaventuranza. ¿Cómo? Intercediendo ante Dios por nuestros pecados, presentándose a Él mismo como la paga por todos aquellos pecados que hicimos, por todos aquellos pecados que hacemos y por todos aquellos pecados que haremos. El punto es no pecar, pero Cristo se entregó ante Dios para ello, para librarnos de todo pecado, para morir el pecado y vivir para Dios. Que la gloria sea dada a Cristo por aquello que hizo. Ahora, si Cristo en la cruz nos ha dado la entrada para que nosotros seamos parte de esta bienaventuranza, ¿qué debemos hacer como iglesia? Como aquellos que hemos creído en Él, como aquellos que creemos que nos hizo parte de esta bienaventuranza. ¿Tomar el estudio de la palabra como una carga? No, deleitarse. Que el mayor deleite que tengamos en nuestra vida sea la palabra del Señor. Que el mayor deleite esté en la palabra del Señor y que el mayor deleite sea la palabra del Señor. Tres cosas como parte de esta bienaventuranza que debemos hacer. Primero, apartarnos del pecado. Apartarnos del pecado. ¿Qué dice el versículo 1 de este varón bienaventurado? No anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores y en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, que como cristianos, nuestro deber es apartarnos del pecado. Que en el trabajo vamos a encontrar personas pecadoras que se deleitan completamente en el pecado. Sí, no hay que negar eso. Pero una cosa distinta es que no confraternizamos con ellos, sino para enseñarles el Evangelio, para mostrarles el pecado en el que están, y hasta ahí. Que el Señor obre en ellos. Lo primero que debemos hacer es apartarnos del pecado como cristianos. Lo segundo es amar la palabra del Señor. Aquí la frase que dice la ley de Jehová, no se refiere a los mandamientos solamente, que me voy a deleitar en el mandamiento yo como hijo, en honrar al padre y a mi madre. Solamente en ese, no solo en los mandamientos, sino en cada libro, en cada versículo, en cada enseñanza de la Escritura, en cada domingo cuando aprenda más y más de Dios. Ese debe ser mi deleite, ese debe ser tu deleite, ese debe ser nuestro deleite. Amar la palabra del Señor. Algo que nos dice Juan es que habla Jesús. Dice: el que ama mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Meditar en la palabra del Señor es amar la palabra del Señor. Debemos de manera constante repetirnos y volvernos a repetir la palabra del Señor.
Ese debe ser nuestro deleite. Lo tercero que nos corresponde también es ser fructíferos, como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prosperará. Todo lo que hacemos ahora como hermanos, como cristianos, incluso en la oración, va a ser próspero. No porque lo merezcamos o pues yo tengo derecho como hijo de Dios, no, sino porque ha sido Dios el que nos ha hecho parte de esta bienaventuranza por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Es por lo que ha hecho Dios en nosotros. Es porque Dios nos ha salvado, nos ha dado la capacidad de meditar en su palabra, de memorizarla y también de obedecerla. Pero esto solamente por Cristo. Por Cristo. Esto como cristianos, toditos. Incluso ustedes padres. Ustedes padres deben enseñar a sus hijos esto mismo que habla el Salmo 1. Deben enseñar a sus hijos y a ustedes niños que deben apartarse del mal desde pequeños. Nosotros diríamos, un niño que ternura, que va a ser pecador. Tiene los mismos pecados que tú y yo. Que en un grado menos, sí, pero son los mismos. Por eso ustedes como padres deben instruirlos. Instruirlos en apartarse del pecado, en amar la palabra del Señor, para que sean fructíferos, para que cuando sea la voluntad del Señor, obre la vida de sus hijos y sean salvos, y para que al final de los siglos, ustedes como padres, nosotros como familia, estemos todos glorificando y alabando al Señor. Esto es el bienaventurado. Esta es la bienaventuranza a la que nos ha llamado el Señor, la salvación. Esta es la bienaventuranza por la cual Cristo murió, ser salvos y habitar eternamente con Dios. Ahora, no hay que dejar de lado, no hay que olvidar el destino que les espera a estos dos tipos de personas. La pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué camino estamos? ¿Estamos en la bienaventuranza o estamos en el pecado? ¿En cuál estamos? Examinémonos un momento. ¿Estamos en la bienaventuranza? Sí, estamos apartados totalmente del pecado. Ni lo pensamos. Estamos en la bienaventuranza. Meditamos en la ley del Señor de día y de noche. Estamos en la bienaventuranza. Nos esforzamos por ir al alimento que el Señor nos ha dado. Estas son las señales de que estamos en la bienaventuranza. Por poco tiempo que llevemos en la fe, por mucho tiempo que llevemos en la fe, estas son las señales. Y esta es la verdadera bienaventuranza. Si no estamos en esta verdadera bienaventuranza, o si estamos en una medida baja, ya no es mucho, pero estamos ahí, debemos arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Porque si hacemos parte de la bienaventuranza que Cristo obró en la cruz por nosotros, no siendo ingratos, debemos apartarnos del mal, amar su ley y obedecerla. O sea, es lo único con lo cual le podemos decir a Dios gracias por esta salvación tan grande. A este camino, a esta bienaventuranza, Dios la conoce y la guía. Dios la conoce y la guía. Pero a la senda de los malos, Dios ni los bendice, ni les agrada, ni los guía, ni los cuida, ni los protege, ni hace nada lo que hace con los bienaventurados. Sino ¿qué es lo que hace?